Ok. Ahora bien, simplemente para cerrar con Portantiero, el otro padre fundador de la sociología clásica, además de Durkheim, es Weber. ¿Ok? En el caso de Weber, lo que resalta Portantiero, a diferencia de Durkheim, es que Weber va a tomar como unidad de análisis a los individuos. ¿Bien? ¿Y por qué toma como unidad de análisis a los individuos? Porque dice, son los únicos que albergan fines e intenciones en sus actos. ¿Bien? En cambio, para la mirada de Durkheim, ¿bien? Las intenciones de los actores, es decir, las motivaciones individuales, son un inobservable para la sociología. Es decir, no pueden ser base de sustento para la sociología. ¿Bien? Ahora, ¿por qué dice esto Durkheim y cómo lo explica? Durkheim dice que las intenciones individuales son algo que la sociología como ciencia no puede captar. Por eso, el objeto de estudio que pretende construir es el hecho social, que se caracteriza por ser exterior al individuo. ¿Bien? Siempre desde la mirada durkheimiana, el hecho social se va a expresar por la coerción de lo social por sobre lo individual. ¿Bien? En cambio, Weber, ¿qué dice? Para entender los hechos sociales, los fenómenos sociales, tenemos que también preguntarle al individuo. Tenemos que tener en cuenta al individuo, porque es ese individuo en el que en sus actos, en sus prácticas, alberga fines e intenciones. Durkheim dice, lo que el individuo pueda decir es el resultado de la coerción o de la coacción social a la cual está sometido. ¿Bien? ¿Entienden la diferencia? Uno se ubica, ¿bien?, en la influencia que tiene lo social, la sociedad, a través de las instituciones, y las instituciones a través de las normas, y cómo todo esto va moldeando el comportamiento y define las acciones de los sujetos para explicar el hecho social. En cambio, Weber lo que hace es el camino contrario. Dice, hay que tener en cuenta el condicionamiento social, pero el individuo, en el marco de una acción social, eso dice Weber, en el marco de una acción social, construye también la acción y el sentido de la acción. Sí, Cristian. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, profe. Bueno, recordando cuando usted se presentaba ante nosotros y nos contaba las razones que motivaron a su elección de estudio respecto a la carrera de sociología, ser un sociólogo, podemos pensar entonces que Durkheim hubiese explicado sus razones de una manera totalmente distinta a cómo lo hubiese explicado Weber. Claramente, Cristian, claramente. Weber no es ingenuo, para pensar que existen condicionamientos sociales que direccionan las acciones de los hombres. No es ingenuo, él sabe, obviamente, que somos seres sociales, que estamos condicionados por el entorno. Él lo tiene claramente presente, Weber. Sin embargo, él dice, además de ese condicionamiento externo, hay que tener en cuenta los fines e intenciones individuales que están presentes en la acción, y el único elemento al cual podemos preguntarles es al individuo. Durkheim lo que va a hacer, hace un camino donde solamente en su análisis pone el foco en la influencia de los factores sociales y niega de alguna manera, o no le da importancia, para ser un poco más preciso, no le da importancia a las intenciones individuales. Dice, en el marco de una acción social, las intenciones individuales no explican el fenómeno, sino lo que explican el fenómeno es el condicionamiento al que están expuestos. Entonces, tomando el ejemplo que vos dabas, Cristian, citando a mi persona, Durkheim podría llegar a decir, lo que explica el comportamiento, si no, nunca analizaría mi caso en particular, ¿no? Siempre analizaría el comportamiento de un grupo, ¿no? Como corresponde, Weber también, pero tomando como ejemplo, simplemente diría, en el caso de Matías,
en el caso de Matías, él ha tomado esta decisión, se explica principalmente por la influencia de su entorno, de amigos, su pertenencia de clases, su trayecto educativo, viene a decir factores sociales que explican mi accionar sin preguntarme a mí mis motivaciones individuales. Weber tomaría en cuenta los dos elementos. Bien. Entonces, para diferenciar bien a los autores, podríamos decir que en el caso de Durkheim, lo que hace Durkheim es naturalizar a la sociedad y ubicar a los individuos solamente como productos de la coerción social. Y en el caso de Weber, su punto de partida, no su único punto, pero sí su punto de partida, es el análisis de los comportamientos individuales en el marco de la acción social. Esto tiene que quedar muy claro. Es su punto de partida. No quiere decir que Weber no tenga en cuenta el condicionamiento social, sino que dice hay que partir para explicar la acción social de los fines e intenciones y del sentido, palabra clave en Weber, que los sujetos construyen en el marco de la acción y no solamente quedarnos, ¿bien?, con los sentidos asignados, ¿no?, por participar de una relación social. ¿Ok? Bien. Con esto rápidamente quería terminar el texto de Portantiero y que ahora trabajemos. Profe, una preguntita. Sí, por favor. ¿Qué sería que Weber sería que le adjudica la responsabilidad al sujeto? La participación, él dice, el sentido de la acción no solamente es un sentido asignado socialmente, sino es un sentido también construido por los sujetos. Eso es lo que dice. ¿Ok? Él dice que el sentido no solamente es un sentido asignado, es decir, pensarlo de esta manera, Elba, uno podría decir, ustedes están acá participando de esta reunión, no solamente, perdón, que pongo el otro, no solamente, diría Weber, no solamente por motivaciones individuales, las cuales hay que indagar y preguntarles, sino también están participando porque han incorporado, cada uno en sus conciencias, la idea de lo que es ser un profesional y tienen toda la carga simbólica de lo que sería llegar a ser un profesional y desempeñarse en tal función. Es decir, ustedes están influidos tanto por el... Perdón que estoy acá con dos manos haciendo... Están influidos tanto por los estereotipos sociales con respecto a lo que es acceder a una educación superior y al trabajo posterior que esta conlleva, pero también su accionar se explica por las intenciones individuales que los llevan a participar de estos casos. Hay que tener en juego los dos elementos para explicar la acción de este grupo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Gracias. No, por favor. Un minuto, así vamos, les comparto el próximo texto. ¿Han podido leer el texto, el segundo texto de Durkheim, Educación y Sociología? Un poquito. Bueno, el texto de las reglas del método, ¿lo han podido leer en general? No les voy a preguntar, es simplemente sí, no. No, yo el texto no lo leí, pero escuché la clase de la profesora. Bueno, claro. Obviamente te recomiendo a vos y a todos los compañeros y compañeras que por favor lean el texto, Sí. porque la clase es solamente un esqueleto. Sí, el sí, texto realmente tiene un desarrollo más exhaustivo de los contenidos. ¿Okay? Bueno, vamos con el texto Educación y Sociología entonces. El texto Educación y Sociología, lo que va a hacer el autor en este texto va a ser preguntarse qué sería analizar desde una perspectiva sociológica a la educación. ¿Bien? Para lo cual, lo que va a hacer al comienzo del texto es dar una definición muy básica, muy sencilla, de lo que sería la educación. Y él lo define de la siguiente manera. Él dice, es la acción que ejercen los adultos sobre los jóvenes. ¿Bien? Es una definición muy, muy sencilla, ¿no? Que podría caber tanto para la educación como también para cualquier otro tipo de
de acción o actividad. ¿Bien? Ahora bien, lo que va a hacer el autor para complejizar su definición es entrar en debate, es hacer un examen crítico de otros enfoques o corrientes de pensamiento respecto a lo que postulan como educación. ¿Se entiende? El autor, para complejizar su definición y comprensión del fenómeno educativo, se va a poner a debatir con dos corrientes de pensamiento. ¿Cuáles son las dos corrientes de pensamiento con las cuales el autor debate en este texto? Vamos, chicos, vamos. ¿Recuerdan? Inicialmente en el texto hay dos corrientes de pensamiento o autores, díganme, y lo construimos juntos. Kant. Kant, es Sí, decir, sí, bueno, perfecto, muy bien. Él va a discutir Y con el enfoque kantiano y, el otro no me acuerdo cuál es. bueno, vamos entonces primero con el enfoque kantiano. Bien. A ver, ¿qué plantea el enfoque kantiano? ¿Qué plantea Kant con respecto a qué es o cuál sería el objetivo principal de la educación? Plantea lo siguiente, dice, según el enfoque kantiano, el objetivo de la educación consiste en desarrollar en cada individuo toda la perfección de que él es susceptible. Es decir, dicho enfoque plantea que la educación tiene que buscar un desarrollo integral de las facultades humanas, de todas las facultades del sujeto. Durkheim, ¿está de acuerdo con lo que plantea el enfoque kantiano con respecto a la educación? Y, por lo que entendí, no, Bien, no. porque no cree que todos somos iguales. Ajá, a ver, es un punto interesante. Durkheim dice que lo que está diciendo el enfoque kantiano no es correcto porque todos los individuos somos diferentes, o dice algo similar pero bien diferente. No, pero dice que nuestras funciones son distintas. Ahí va, el Claro. punto clave. No dice que los individuos son diferentes, sino que las funciones socialmente asignadas son diferentes. A ver, vamos a explicarlo con detalle. Entonces, el enfoque kantiano dice, el objetivo de la educación consiste en desarrollar integralmente las facultades, todas las facultades del individuo. Durkheim dice, obviamente, esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque los sistemas educativos responden a una necesidad social. ¿Cuál es la necesidad social? La especialización de funciones. Él dice, cuanto más avanzamos a lo largo de la historia, las sociedades ordenan a los sujetos realizar tareas cada vez más específicas, restringidas. Por ende, el objetivo de la educación, como plantea el enfoque kantiano, que es desarrollar todas o integralmente las facultades humanas, es incorrecto. Es incorrecto. ¿Ok? ¿Queda claro? Porque lo que busca toda sociedad a lo largo del tiempo, de forma gradual, por supuesto, es cada vez más la especialización de funciones. En segundo lugar, ¿qué plantea él con esta definición el enfoque kantiano? Plantea que la educación tiene que tender u orientarse hacia la perfección de la conducta o comportamiento del sujeto. Es que dice, desarrollar en cada individuo toda la perfección que sea posible. ¿Qué le responde Durkheim? Obviamente no está de acuerdo con esto, y le responde lo siguiente, él dice, no existe tal perfección de la conducta, del comportamiento, sino lo que existen son patrones de conducta socialmente aceptados y que cambian históricamente. Es decir, lo que hoy nosotros podríamos considerar como un patrón de conducta estándar en la sociedad actual, seguramente un siglo antes, o 50 años antes, ese patrón era bien diferente. Por ende, no se puede tender a la perfección de la conducta, sino lo que existe es que el sistema educativo va a reproducir los patrones de conducta vigentes en la sociedad que analicemos. ¿Bien?
no se puede tender a la perfección porque no existe la perfección en sí. Si no existen factores de conducta aceptados en un momento y en otro momento de la sociedad desechados. Muy bien. El otro enfoque con el cual discute el autor es el enfoque utilitarista, ¿no? Y el autor que cita es Mill. Ahora, antes de meternos directamente con la definición que dicho enfoque hace de la educación, vamos a pensar primero, para que quede bien claro, qué nos viene a plantear el enfoque utilitarista como corriente de pensamiento, ¿no? Antes de hablar de la educación, ¿no? El enfoque utilitarista como corriente de pensamiento plantea lo siguiente, ¿no? Miren el nombre, utilitarismo, utilitarista, ¿no? Plantea lo siguiente: una acción es correcta, es útil, cuando proporciona el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de gente. Por ende, las acciones serán consideradas correctas, útiles o incorrectas o inútiles en función de la felicidad o bienestar que proporciona a los individuos involucrados. Entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene para esta corriente de pensamiento, ¿no? La felicidad para catalogar una acción como útil o inútil, correcta o incorrecta, van a definir la educación a partir de esta idea de felicidad. Entonces, ¿qué entiende la concepción o el enfoque utilitarista con respecto a la educación? Lo siguiente, dice, para mí, la educación tiene como objetivo hacer del individuo un instrumento de felicidad para sí mismo y para sus semejantes. ¿Ok? Es la respuesta que le da Durkheim a esto. ¿Está de acuerdo Durkheim o no? Con esta definición de educación del utilitarismo. Es como muy, ¿cómo se dice? Muy ambigua, como muy suelta, vendría a ser la meta. ¿Por de qué la sería? educación. Está muy bien, Oriana. ¿Por qué sería ambigua? Y, Es la y palabra porque correcta, ¿eh? es como muy subjetivo, depende de esa felicidad. Es Excelente, subjetivo. excelente. Durkheim, a ver, poco académico, ¿no? Ahora lo vamos a analizar más formalmente, pero Durkheim dice, ¿cómo vas a definir lo que es la educación a partir de la idea de felicidad que se caracteriza por una carga subjetiva muy fuerte? Es tan ambigua como que cada individuo tiene su concepción de felicidad. ¿Cómo vas a definir qué es la educación a través de esta idea tan subjetiva, ¿bien? Tan arbitraria? ¿Bien? Entonces, lo que dice Durkheim es lo siguiente. Él dice, al definir, ¿no?, la concepción utilitarista, el objetivo de la educación a partir de la idea de felicidad, ubica dicho objetivo, dentro del arbitrio individual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que a la felicidad, una idea claramente subjetiva, esto hace del objetivo de la educación sea inconsistente, variable y arbitrario. ¿Bien? Ahora, Durkheim igual complejiza esto y dice, se pregunta, ¿es posible pensar que la felicidad es también una representación colectiva? Además de ser, ¿no?, tener un tinte claramente subjetivo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una concepción de felicidad particular. ¿Podemos pensar también que existe o puede existir una representación colectiva de felicidad? ¿Qué creen ustedes? Y que no, porque la felicidad de cada uno depende de muchas cosas. No todo lo que le hace feliz a uno le hace feliz a otro. Bien. Pero si yo te digo, Alex y al resto de los compañeros y compañeras, ¿no estamos todos atravesados, más allá de nuestras diferencias particulares como sujetos, como hombres y mujeres,
¿no estamos todos atravesados por ciertos estereotipos de lo que sería estar feliz? Como por ejemplo, no digo que todos busquemos exactamente lo mismo, ¿no? Pero como sujetos sociales, ¿no estamos atravesados con que la felicidad también tiene que ver con cierta forma de consumo, poder acceder a ciertas cuestiones, ciertos logros personales, profesionales, laborales, económicos? Yo desde mi punto particular, como sociólogo, creo que claramente, más allá de ciertos pinceladas subjetivas que puede tener la concepción de felicidad que tenemos cada uno, todos estamos atravesados por cierta representación colectiva de lo que es la felicidad. Es decir, más allá de los puntos de vista particulares, hay ideas comunes de la felicidad que nos atraviesan. No sé si están de acuerdo. Sí, de verdad. Yo creo que sí, pero como pasa en lo individual también, no es constante. Uh-huh. O sea, son momentos como puede ser un mundial, por ejemplo, Uh-huh. en el que nos llevamos todos a la felicidad de querer ganarlo, o si lo ganamos estar felices, pero solo dura eso. Sí. Después claro. volvemos a lo individual. Se vuelve a lo individual, pero no esta idea, o por lo menos la idea que tiene claramente Durkheim. Mill dice que la adquisición de las riquezas tiene mucho que ver, digamos. A ver, desarrollá un poquito, Marcela. Con tus palabras de lo que entendiste. No, como que habla de la política, o sea, economía política, y que tiene que ver mucho la adquisición de la riqueza con lo que la gente, digamos, vive en el día, digamos. Ah. Para adquirir la felicidad que quiere, digamos, la riqueza sería uno de los puntos, digamos. Uh-huh. Bueno, uno de los factores, sí, fundamentales. Claro, uno de los factores. Sí, claramente. Durkheim dice, digamos, no se puede definir la educación a través de la idea de felicidad porque tiene un carácter claramente subjetivo. Pero, si pensamos a la felicidad como una representación colectiva, esta representación se encuentra históricamente determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que toda representación social, toda representación colectiva, siempre responde a prácticas sociales históricamente determinadas. En cambio, y este es el punto clave, el enfoque utilitarista piensa a la felicidad como un ideal atemporal. Es decir, si ustedes quieren, piensa a la felicidad con mayúscula, la felicidad, en vez de pensar que la felicidad es una idea que cambia históricamente según la sociedad en la que nos encontremos. Entonces dice, ¿cómo vas a definir lo que es la educación a partir de la idea de felicidad si la idea de felicidad va cambiando a lo largo del tiempo? Bien, no se puede definir a través de esta idea, ¿no? Porque termina también siendo muy arbitraria esta definición. Entonces Durkheim, ¿qué le va a responder? Dice, la felicidad en tanto idea o representación siempre responde y se explica a partir del contexto histórico en el que se desarrolla. ¿Bien? Entonces, sintetiza esta parte Durkheim y dice, tanto el enfoque utilitarista como el enfoque kantiano tienen una concepción idealista de la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que consideran que existe una educación ideal, perfecta, indistinta para todos los hombres y para todos los momentos históricos. En cambio, lo que tenemos que hacer, nos plantea el autor, es construir una concepción histórica de educación. Es decir, todo sistema educativo, SE es sistema educativo de ahora en más, todo sistema educativo responde y debe ser explicado a partir de la estructura o sistema social en el que se encuentra inserto. ¿Bien? Es decir, los sistemas educativos varían según la época y el país donde se desarrollan.
siempre dependen, esto es clave, chicos y chicas, siempre dependen de las necesidades que tenga la sociedad en ese momento. Ahora vamos a ver ejemplos. Él está diciendo, no existen sistemas educativos eternos, no se puede hablar de la educación como algo atemporal, sino que los sistemas educativos se adaptan, se transforman y se reproducen, perdón, expresando la necesidad que tiene la sociedad en ese momento. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Un ejemplo sería que hoy en día se vive sobre la educación sexual, de si va o no va, quizás antes no era, no sé si no era necesario, pero como que no aplicaba, y hoy en día quizás para algunas personas es necesario y para otras no, pero es como algo que quizás antes no se pensaba, y depende de la época, el contexto también, hoy en día lo estamos hablando. Excelente, excelente. Que hay Un una ejemplo ley. excelente. ¿Por qué? Karen, ¿no? ¿Es la que habló recién Karen? Sí, Karen. Sí, A ver, un ejemplo totalmente adecuado porque, a ver, la educación sexual, principalmente en los colegios, perdón, hay una mosca por acá, en los colegios, es algo en el cual, si bien sigue, hay un cierto debate por ahora, pero ya está bastante naturalizado en la necesidad de implementar este tipo de acompañamiento y educación en los colegios públicos y privados, ¿no? Como una obligación. Ahora, esto que la sociedad actual ya expresa como una necesidad obvia, 20 años antes era totalmente puesto en duda, 10 años antes era totalmente puesto en duda. Por ende, lo que está diciendo Durkheim es bien interesante. Los sistemas educativos siempre tienen que ser analizados históricamente y siempre van a responder y explicarse a partir de las necesidades que tengan las sociedades en esos momentos. ¿Ok? Profe, una pregunta. Digamos, entonces, ¿utiliza algo de lo de que es la dialéctica? O sea, por lo temporal, digo, porque si va a medir en cada momento histórico, va a tener en cuenta, no sé, las particularidades, por ejemplo, que ahora está la ESI y antes no, digo, ¿tiene algo que ver con la dialéctica? Porque yo no he leído nunca, por ejemplo, de que él, digamos, tenga en su método eso. Ajá. A ver, pero no necesariamente se tiene que definir como dialéctico, digamos, yo entiendo lo que decís vos con un pensamiento dialéctico. Usted podría decir, tiene claramente un pensamiento histórico, situacional. Es decir, no se pueden explicar los fenómenos sociales o hechos sociales despojados de su carácter histórico. Es simplemente lo que está diciendo Durkheim. Entonces, siempre los hechos sociales van a expresar las necesidades o las características que tenga la sociedad en ese momento. No otra cosa. ¿Bien? Está bien. Ok. Sí, sí. Un minutito que estoy admitiendo a una compañera, Camila. Muy bien. Ahí va. Entonces, como le acabo de decir, siguiendo esta concepción histórica de educación que nos plantea el autor, no se puede entender la educación sin tener en cuenta el marco situacional donde se desarrolla. ¿Bien? Un ejemplo. El autor trabaja con este ejemplo en el texto, por eso se los traigo aquí. Si bien hay muchos más, como el que acaba de citar Karen, pero hay muchos más. El autor da este ejemplo para entender esta concepción histórica de educación. Dice, el interés por la ciencia, ¿no? ¿De dónde nace? Yo les pregunto a ustedes, a partir de la lectura del autor o a partir de lo que ustedes creen, ¿de dónde nace el interés por la ciencia? Está hablando de la ciencia moderna, ¿no? El de satisfacer las necesidades. Las Dar necesidades. una explicación a los problemas. A ver, de a uno. Vamos primero, Alex. Claro, que como que necesita resolver los problemas y es para nada el bienestar de todos. Va por ahí. Bien. Por ejemplo, lo de ahora, tipo de encontrar una cura, una vacuna. Perfecto. Muy bien. Ejemplo excelente. Excelente. ¿Alguien más había hablado? ¿Quién más intervino recién? Está bien.
Sí. Bueno, entonces, como decía claramente Alex, o sea, en este caso en particular, el interés por la ciencia específicamente se explica por una necesidad que tiene la sociedad en un momento particular. Y no hay que pensar, dice Durkheim, que el interés por la ciencia nace de una cuestión instintiva del hombre o la mujer o de una curiosidad por lo desconocido. Es decir, no se restringe a una cuestión individual el interés por la ciencia, sino que lo que expresa es que el interés por la ciencia surge cuando la sociedad despierta dicho interés. Es decir, el desarrollo de la ciencia moderna explica o expresa una necesidad social. ¿Cuál es esta necesidad social? Entender e intervenir en la complejidad de una sociedad moderna, industrial y capitalista. ¿Bien? En cambio, ¿qué sucedía? Dice, en las sociedades anteriores a la sociedad moderna, no era necesaria la ciencia, como la entendemos hoy, para explicar lo que sucedía, sino con las representaciones y explicaciones de la tradición era suficiente. Entonces, cada sociedad desarrolla los instrumentos simbólicos o materiales que considera necesarios para intervenir y entender lo que existe en ese momento particular. Cristian. En relación a lo que estábamos comentando, hay un libro de Javier Flax, que es un titular de IPC, del CBC también, que comenta acerca de esta cuestión diciendo que hay una necesidad de las sociedades en base a desarrollar determinados sectores de la ciencia. Por ejemplo, habla de que había conocimiento suficiente en la edad antigua para desarrollar determinados avances científicos que son propios de la edad moderna, pero bueno, el interés de las sociedades en cuestión no estaba basado o enfocado a tal desarrollo, entonces por eso han quedado esperando en el tiempo. Excelente, es un ejemplo claro. Es decir, cuando se dan las condiciones de posibilidad para el surgimiento, no para el surgimiento, para la materialización de esos conocimientos pasados, es cuando suceden los cambios, ¿no? Es decir, hasta que no están dadas las condiciones sociales, históricas, no aflora eso, desde la mirada de Durkheim, ¿no? Un ejemplo sería como Leonardo da Vinci que hizo como un dibujo, una especie de helicóptero. Sin embargo, se inventó muchísimo después, pero él lo había pensado antes. Eso es un buen ejemplo, es muy gráfico. Sí, sí, está muy bien, Oriana. Es un buen ejemplo. Otro ejemplo, que también está en el texto, para pensar cómo el sistema educativo responde a las necesidades de la sociedad en cada momento particular, es la diferencia entre el sistema educativo, cómo era el sistema educativo en la sociedad feudal, y cómo es o era el sistema educativo en pleno apogeo de la sociedad moderna industrial del siglo XIX. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice el autor? Nos dice, el sistema educativo en la sociedad feudal respondía a la estructura vigente por ese entonces. Y la estructura vigente por ese entonces se expresaba, obviamente, en los lazos de vasallaje, en las corporaciones de artesanos, en el poder eclesiástico. Es decir, el sistema educativo respondía a esa estructura feudal. Ahora, en la sociedad moderna, industrial y capitalista, el sistema educativo ¿a qué va a responder? A las necesidades que tiene la sociedad en ese momento. Es decir, responde a la especialización de funciones que demanda la división del trabajo industrial. ¿Ok? De esta forma, como ya hablamos del texto de Portantiero, lo que caracteriza a la sociedad moderna son individuos que realizan tareas específicas y que desarrollan una personalidad cada vez más autónoma, sujetos que son atravesados por un fuerte proceso de individualización. ¿Bien? Entonces, Durkheim en este texto, en un momento se corta. Sí. Sí, eso iba a consultar. Si se corta la clase, Sí, se corta un minuto y vuelven a conectarse. Ah, bueno, listo, gracias. ¿Bien? Entonces, nuevamente se vuelve a preguntar el autor, es la última vez que nos conectamos igual. Nuevamente se vuelve a preguntar el autor cómo
se puede garantizar el orden y la cohesión social en una sociedad constituida por individuos cada vez más autónomos, independientes. ¿Bien? Y frente a esta pregunta, lo que responde el autor es algo bien sencillo. Él dice: la cohesión, es decir, la unión y la cooperación entre los individuos, no se logra automáticamente, sino que requiere de un marco normativo